Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la Tele-IEC Ingesta de Cuerpo Extraño dirigida por nuestra ponente, la doctora Lilian Rivadeneira García, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y especialista en gastroenterología pediátrica. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rivadeneira. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cielo, por la presentación y a los participantes también por estar conectados. Vamos a empezar con la presentación del tema. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre la ingesta de cuerpo extraño. Esta es una entidad muy frecuente en pediatría y básicamente, como ya sabemos, con respecto a la ingesta de los cuerpos extraños, estos objetos van a estar en la casa, en el domicilio, puede ser desde juguetes, monedas, aretes, pastillas, cualquier cosa que esté al alcance de un niño, ya sea del grupo etario, quizás va a ser un poco variable el tema de los objetos, pero en realidad podría ser la ingesta de manera voluntaria o involuntaria. Pueden ser objetos que son orgánicos o inorgánicos. Por ejemplo, de repente algún alimento inorgánico, por ejemplo, juguetes, botones, monedas, ¿no? Con respecto a los tipos, como ya mencioné antes, son múltiples, pueden ser monedas, botones, juguetes, que van a ser en algunos casos eh, unos más peligrosos que otros, por así decirlo, ¿no? Entonces se van a dividir en circulares, en los que son puntiagudos, afilados, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, van a estar las agujas, las espinas de pescado, los huesos, joyas que también pueden tener alguna terminación puntiaguda, y los más peligrosos, bueno, son las pilas, ¿no? Sobre todo las pilas de botón, que son esas pilas que se utilizan en los relojes de pulsera. Y bueno, generalmente se ha visto que el 64% de los pacientes ingieren monedas, es lo más frecuente. Posterior a que un niño pueda ingerir un cuerpo extraño, va a haber una sospecha, a veces el papá, si son niños más grandecitos, los papás van a saber porque el niño les va a comunicar que se comieron tal objeto. Muchas veces faltan, los papitos se dan cuenta porque faltan en la casa cierto objeto, en el juguete no está la pila, lo ven abierto, entonces hay una alta sospecha. Entonces generalmente acuden a emergencia dentro de las primeras 36 horas después de haber ingerido el cuerpo extraño. Muchos de ellos felizmente son asintomáticos. No llegan con ningún síntoma a la emergencia, solamente con el antecedente de que han ingerido el cuerpo extraño. Generalmente, con respecto al grupo etario, es más frecuente, como en un 75%, en que esta ingesta de cuerpo extraño se dé en niños menores de 5 años, pero más frecuente se puede ver entre los 6 y 3 años de edad, ¿no? Donde ya el niño empieza pues a caminar, a coger los objetos que están a su alrededor, los exploran, se los meten a la boca e incidentalmente pueden ingerirlos. La parte que hay que tener bastante cuidado y tenerlo en cuenta es el tamaño y la forma, como ya mencioné, ¿no? Algunos pueden ser puntiagudos, otros pueden ser de repente irritantes, otros pueden ser vidrio, monedas, entonces hay que saber el tamaño y la forma. Si son grandes, pequeños, la localización. Hay que ver al niño qué síntomas tiene. Si no tiene ningún síntoma, probablemente el cuerpo extraño está en una localización no peligrosa, de repente ya incluso está
en el estómago, donde no generan ningún síntoma, ¿no? Y la composición, básicamente para saber, ¿no? Por ejemplo, hay objetos que al tener contacto con la mucosa del esófago, del tubo digestivo, pueden descomponerse y generar daño en la piel del esófago, del estómago. Entonces, por eso es importante saber la composición del cuerpo extraño. Y son peligrosos, pues los que son grandes, que son más o menos los que miden más de 2 centímetros, los cuerpos extraños largos, más de 5 centímetros, los que son afilados, imanes, sobre todo si son dos imanes, y las pilas, sobre todo las pilas redondas, estas de botón que ya les había mencionado antes. Con respecto a los cuerpos extraños, sabemos que al ingerirlo, una gran mayoría de cuerpos extraños se pueden eliminar espontáneamente, van a pasar por el tubo digestivo sin ningún problema y no nos va a generar ninguna molestia ni requerir utilización de procedimientos invasivos endoscópicos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que en la parte de nuestro tubo digestivo hay zonas que, como vemos acá en la figura, ¿no? Tienen ángulos, están, la luz de aquí está más pequeña que otras zonas. Por ejemplo, en esta zona que se llama el esfínter esofágico inferior, es una luz pequeña comparado con todo el tamaño del estómago. Igualmente en el píloro, que es esta zona, también es una zona estrecha. Entonces, objetos grandes no van a pasar, ya sea por el esfínter esofágico inferior, por el píloro, entonces se van a quedar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Luego, los cuerpos extraños que pueden tener altas complicaciones van a ser como los que ya mencioné, los afilados y los alargados, ¿no? Por ejemplo, los alargados de cuerpos extraños que midan más de 3 centímetros en bebés pequeños menores de 2 años van a tener problemas para pasar por esta zona. Por ejemplo, los que son ya más de 5 centímetros en niños más grandecitos preescolares y los que objetos mucho más grandes, por ejemplo, unos cepillos o lapiceros ya con más dificultad en tamaño de más de 10 centímetros en adolescentes, ¿no? Las pilas de botón y los cuerpos magnéticos, que generalmente son los imanes, cuando son más de dos o dos ya van a generar un campo magnético que puede producir daño en la mucosa del esófago, ¿no? Entonces, generalmente en todas las angulaciones y las disminución de la luz de las zonas del tubo digestivo, los sitios donde más frecuentemente se quedan y no pasan estos cuerpos extraños básicamente son en una zona que se llama bulbo duodenal, que está ya iniciando en el duodeno, que es el intestino delgado, la unión entre el duodeno y el yeyuno, que básicamente también es el intestino delgado, en el apéndice, que ya es el intestino grueso, y en la zona del ileón terminal, que es la parte final del intestino delgado. Entonces son varias zonas que los cuerpos extraños podrían impactarse, ¿no? Básicamente para ver en qué localización del tubo digestivo se podría quedar estos cuerpos extraños más frecuentes cuando son, por ejemplo, objetos redondos en niños se quedan en la parte de arriba, en la parte superior, básicamente por la garganta, ¿no? Y ya en adultos ya se pueden quedar pues en la zona de aquí del esfínter esofágico inferior si son muy grandes estos cuerpos extraños, ¿no? Entonces, los cuerpos extraños que comúnmente se ingieren por niños son las monedas, las pilas de botón, lapiceros, juguetes, ¿no? Y a diferencia de adultos que vienen más que todo por alimentos, ¿no? Por bolos alimenticios, espinas de pescado, espinas de pollo, dentaduras, alfileres, ya otro tipo de objetos. Pero también se ha visto en niños grandecitos, adolescentes, hemos tenido casos que han venido, sí, con sensación de que
de atoro posterior a ingerir un hueso de pollo, una espina de pescado. Incluso han venido adolescentes que utilizan alfileres para limpiarse los dientes o utilizan esas espigas que vienen en las plantas por jugar y también se los pueden ingerir, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una foto básicamente de los objetos que se podrían encontrar. Básicamente, cuando un niño presenta la ingesta del cuerpo extraño, muchas veces el papá no está cerca del niño, pero hay ciertos síntomas, signos que nos hacen sospechar de que el niño puede haber ingerido un cuerpo extraño, ¿no? Por ejemplo, el niño estaba tranquilo y de la nada empieza con una sensación de atoro, tiene problemas para la respiración o de repente tiene eliminación de moco por una fosa nasal, solamente por una y no por el otro lado, sin otros síntomas de fiebre, tos, mucha salivación, no quiere comer, de repente hay regurgitación, hay dolor también al pasar los alimentos, puede haber tos, puede haber estridor, es un sonido que hay en la parte de la garganta, ¿no? Cuando hay un objeto ahí que genera una obstrucción, puede haber hasta incluso ese dolor de pecho. Entonces los síntomas son variados, hay que tener sí la sospecha, la alta sospecha, pero puede presentarse de varias formas. Si ya el objeto, digamos, ha pasado la primera parte, tanto de la boca como del esófago, ¿no? Ya estando básicamente más abajo en la zona del estómago o intestinos, pueden haber vómitos persistentes, la barriguita puede hincharse, puede haber signos de perforación, básicamente dificultad respiratoria, ¿no? Como les había mencionado, algunos objetos crean un campo electromagnético o pueden estar muy pegados a la piel del esófago o del tubo digestivo y puede generar que se peguen y hayan como un huequito pequeño, ¿no? Y eso se le llama perforación. Entonces, hay signos, ¿no? Característicos de sospecha de eso, dificultad respiratoria, que se le hincha mucho la barriguita, o de repente no puede hacer deposiciones, ¿no? También son otros signos. Y ya básicamente cuando el pequeño llega a la emergencia, es importante que nosotros hagamos una buena historia clínica. Entonces, ahí necesitamos que el papá o el acompañante que venga al niño, que traiga al niño a la emergencia, nos dé los datos que más o menos pudieran orientarnos a sospechar de que el niño ha ingerido un cuerpo extraño, ¿no? Hay que tener en cuenta también si el niño ha tenido algún cuadro de una operación previa o tiene alguna enfermedad en el tubo digestivo, si es alérgico a algún medicamento o no. Siempre es importante eso porque de repente se ha sido un niño operado y ha ingerido un cuerpo extraño, entonces hay que ver en qué zona podría estar para poder ver si tomamos algún tipo de examen de laboratorio o algún otro examen auxiliar o si tiene alto riesgo de que se pueda complicar, ¿no? Las T que llamamos, que básicamente es para saber el tipo de objeto, ¿no? Si es algo orgánico o inorgánico, el tamaño y el tiempo en que transcurrió desde la ingesta, desde que comió el cuerpo extraño hasta el momento en que viene a la emergencia con nosotros, ¿no? Porque como les digo, ciertos cuerpos extraños pueden pasar ya fácilmente por las zonas del tubo digestivo y quizás cuando llega la emergencia ya está en una zona muy baja que solamente hay que esperar que salga de manera espontánea, ¿no? Y el número de cuerpos extraños, ¿no? Si fue uno, si fueron dos, sobre todo en el tema de los imanes, ¿no? Si fueron dos, hay que tener bastante en cuenta de que sí tendríamos que ya acudir de repente a hacer un procedimiento un poquito más invasivo y los síntomas que el niño presenta, ¿no? Si hay náuseas, vómitos, atoros, si no quiere comer, otras cosas agregadas. Eso es importante que los papitos nos den el dato.
Luego ya el médico va a tener que hacer una buena evaluación, va a tener que ver básicamente el ABC que nosotros decimos, ¿no? Cómo está la respiración, cómo está el niño, si el niño está tranquilo, si hay algún signo de dificultad, si está con mucho dolor, cómo está el niño, ¿no? Cómo están sus funciones vitales, su frecuencia cardíaca, respiratoria. Entonces hay que hacer una evaluación exhaustiva. Muchas veces algunos cuerpos extraños son puntiagudos, pueden perforarse, entonces hay que ver en la parte del cuello, si es que hay crépitos, si es que suenan como burbujitas al tocarlo, si está rojo, si de repente ha habido alguna lesión en la boca al momento de ingerir el cuerpo extraño, ¿no? Normalmente los niños que vienen generalmente son niños que están despiertos y bueno, no requieren en la gran mayoría de casos hacer maniobras invasivas, ¿no? Salvo que el paciente pues esté inconsciente y requiera pues o colocar ya un tubo, sacar el cuerpo extraño con un apoyo de repente mayor de sedación, ¿no? Escuchar la parte pulmonar, porque muchas veces tuvimos aquí un caso en el hospital donde un niñito venía con tos de varias semanas, y previo a eso la mamita comentó de que el niño estaba comiendo cancha y se atoró y después de eso como que no le dio importancia y el niño empieza pues con la enfermedad de la tos de manera persistente, ¿no? Y después se hizo ya, bueno, el niño se hospitaliza por una probable neumonía y se ve que el niño expulsa la cancha después de la zona pulmonar, ¿no? Sé que se corroboró incluso con una tomografía. Entonces, es importante hacer un buen examen físico también para saber eso, ¿no? Y en la parte digestiva hay que ver si es que el abdomen está hinchado, si es que hay ruidos o no hay ruidos, para ver si es que hay alguna sospecha de que el cuerpo extraño haya producido algún daño y haya mucho más aire de lo que normalmente debería haber en esa zona del tubo digestivo. Bueno, con respecto a la a ver si es que se tiene que hacer una radiografía, ¿no? Que es como una foto a la zona tanto del esófago, del tórax y parte del tubo digestivo. No siempre se hace, pero generalmente se hace en los objetos que son radiopacos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a ver en esta radiografía, que es más o menos que tiene el mismo color o cómo se vería un hueso, ¿no? De nuestro cuerpo. Y básicamente en algunos casos se van a tomar varias veces, de frente, de costado, para poder ver en qué parte ocupa el cuerpo extraño, ¿no? Y luego vamos a ver que también se tienen que tomar una radiografía ante la sospecha de un cuerpo extraño que se pueda ver, si es que también el paciente viene con muchos síntomas, ¿no? Si de repente es un cuerpo extraño peligroso, puntiagudo, metálico, ¿no? Hay que tomar también una radiografía y a veces hay cuerpos extraños que no se pueden ver. Estos se llaman radiolúcidos, que no se van a ver en una radiografía, pero a veces hay la sospecha de que no solo se haya ingerido uno que no se ve, sino puede ser otro, que hayan sido dos o tres cuerpos extraños. Entonces de repente se ve el que sí es radiopaco, ¿no? O de repente ver si hay algún otro signo de complicación. Básicamente para eso también se pide una radiografía, ¿no? Y generalmente no está recomendado pedir una radiografía pues en niños que no tienen ningún síntoma o que de repente los objetos son pequeños, menores de 1 centímetro, que no son afilados ni alargados, que no son pilas de botón o que no son ningún objeto magnético, ¿no? Básicamente porque recordemos que la radiografía tiene radiación, entonces hay que ver riesgo-beneficio de exponer al niño o no a este tipo de radiación. En otros países describen, ¿no? Que hay aparatitos que son detectores de metales, ¿no? Que son como instrumentos que se pasan por el cuerpo del niño y si
Y si se sospecha de eso y hay algún signo o marca ese aparato que hay un cuerpo extraño ahí, se puede, ya evitaría tomar una radiografía, pero bueno, no lo tenemos ese aparatito en nuestro medio, pero bueno, como conocimiento, ¿no? De, de lo que se puede también ofrecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos un niño que ha ingerido un cuerpo extraño? Generalmente, como ya habíamos mencionado, el 80% se van a eliminar espontáneamente por las heces, no vamos a hacer nada, simplemente observar. El 19% de estos objetos sí van a requerir un procedimiento endoscópico, se va a tener que hacer una endoscopía, ¿no? Que consiste en colocar un aparatito, que es este de aquí, que se llama gastroscopio, ¿no? Que tiene como un tubito delgado, que tiene una camarita con una luz. Entonces, el paciente bajo sedación con medicamentos, se introduce ese tubito y se observa, ¿no? Cómo está el esófago, el estómago y si hay la presencia de algún cuerpo extraño. Cuando ya no se puede extraer porque es muy grande y no va a salir por la boca y por las estrecheces que ya habíamos conversado al inicio, va a tener que realizarse ya una extracción quirúrgica y el cirujano va a tener que operar, abrir cierta parte del abdomen para poder retirar el cuerpo extraño, ¿no? Y se ha visto que los cuerpos extraños van a ser la segunda indicación de endoscopía urgente en pediatría, ¿no? Si bien es cierto, los procedimientos endoscópicos no son tan frecuentes en niños, pero tener un cuerpo extraño en el tubo digestivo sí es una causa de indicación de endoscopía, ¿no? Entonces, cuando tengamos un niño con un cuerpo extraño localizado en el esófago, generalmente es la primera parte del tubo digestivo y no debería estar más de 24 horas. O sea, es cuando hay la sospecha, hay que venir a emergencia para ver dónde está localizado este cuerpo extraño, ¿no? Si en caso no se sabe o es un objeto que no se ve en una radiografía, se tendrá que valorar la realización de una endoscopía ya de forma programada, ¿no? Se tendría que hospitalizar al niño y hacerle una endoscopía, ¿no? Lo otro es ya si es que se observa que el objeto va a estar localizado ya en una zona un poquito más abajo, en el estómago o duodeno. Si es que se puede extraer, se extrae, sobre todo si es que el paciente tiene síntomas, ¿no? Si también se tiene que extraer si es que es afilado o tiene punta metálica, alargado o son dos objetos magnéticos, ¿no? Si es romo, si es circular, si se ve que ya está pasando la zona del píloro, que es la parte final del estómago, bueno, se puede observar, ¿no? O si está en el estómago, se puede observar en un par de semanas si es que está en el estómago, si no genera ningún síntoma y luego valorar si es que se puede retirar o no, ¿no? Si en 4 semanas el objeto sigue ahí, bueno, lo mejor es sacarlo, ¿no? Y si está en una zona localizada en el duodeno, más de una semana, eh, se puede observar, ¿no? Porque la endoscopía llega solamente a la segunda porción del intestino delgado y a veces podría estar localizado en la tercera o cuarta porción. Ahí vamos a tener que esperar que el cuerpo extraño progrese y avance por sí solo, ¿no? Y se extrae ya, pues si está en el intestino, como digo, dependiendo de la localización, se puede intentar sacar, ¿no? Hasta donde podamos llegar con el equipo. Entonces, la realización de endoscopía básicamente puede ser solo para diagnóstico, ¿no? O sea, ver y realmente encontrar el cuerpo extraño y terapéutico, ¿no? Sacarlo. Lo encontramos y lo sacamos. Entonces, como ya mencioné antes, si hay un signo, si hay un cuerpo extraño que está impactado, que está ahí en una localizado, perenne en el tubo digestivo y no sale, hay que sacarlo, ¿no? Sobre todo si hay signos de dificultad para comer, dolor. Y básicamente los cuerpos extraños que son más de 6 centímetros, que no están localizados en duodeno y los puntiagudos, deberían también ir a endoscopía, ¿no? Hay otros estudios que se llaman contrastados, que se da a tomar al niño un líquido que pinta el tubo digestivo.
pero generalmente no está indicado, ¿no? Porque puede hacer que el niño se aspire, que pase ese líquido a los pulmones y genere mayor complicación. Y hacer otro estudio que se llama tomografía, donde ya se hacen varias fotografías de las zonas del tubo digestivo, pero no solamente una, sino varias, en varias tomas. Y básicamente, si es que la radiografía no es útil para cuerpos extraños que no se pueden ver o si hay complicaciones, de repente este cuerpo extraño dañó la piel del esófago, del estómago, entonces hay salida del contenido del tubo digestivo a otras zonas, se puede hacer ya una tomografía para ver, eso se llaman fístulas, ¿no? Para ver si hay una comunicación de esa zona del tubo digestivo con otros órganos, se tiene que hacer ya otros estudios más invasivos como son las tomografías, ¿no? Entonces, básicamente, de manera de resumen, cuando es una emergencia y tiene que el cuerpo extraño sacarse de manera inmediata, cuando hay una obstrucción en el esófago, cuando es una batería, una pila de botón, estas pilas que vienen en el reloj, o los objetos puntiagudos que estén en el esófago, ¿no? Espinas de pescado, huesos, agujas, alfileres, ¿no? Urgentes, que pueden ser dentro de las primeras 24 horas, obviamente objetos que no son afilados ni puntiagudos, de repente que haya una impactación de comida, un hueso de pollo con carne, ¿no? Y que no haya una obstrucción completa de la zona del esófago, que el niño no esté con salivación excesiva, ¿no? Los objetos que sean también más de 6 centímetros y que estén por encima o que estén por encima del duodeno se tienen que sacar. Y los imanes siempre y cuando estén pues al alcance, como mencioné, del equipo, ¿no? Que tenemos. Y lo que no es urgente, siempre y cuando obviamente no hayan síntomas, son las monedas, dependiendo de la localización, los objetos que se encuentren en el estómago y bueno, las baterías que son cilíndricas, ¿no? Que es siempre y cuando el paciente esté asintomática, pero no debería pasar más de 48 horas que un cuerpo extraño de estas características esté en el tubo digestivo. Entonces, básicamente, cuando tenemos que el paciente ha ingerido monedas, dependiendo de la localización, ahora les voy a mostrar más adelante unas fotitos, se van a tener que retirar o no, ¿no? Generalmente se encuentran pues monedas desde 20 céntimos, 50, un sol. Entonces, básicamente se puede observar si está en una zona donde no generan síntomas, se puede hacer un control en 2 semanas y ya si permanece más de 3 semanas el objeto en el tubo digestivo, vamos a tener que sacarlo, ¿no? Si es que el niño está obviamente con síntomas, hay que sacarlo. Las pilas siempre se tienen que tomar una radiografía, es lo que se ve acá en esta imagen, no sé si la pueden ver, esta imagen es una imagen de una pila esta de botón que generalmente se ve radio opaco, o sea, más blanco, tipo la densidad y la misma característica del hueso, como vemos acá, y se ve con doble halo, ¿no? Vamos a ver después una foto de una moneda que no se va a ver así, pero acá la característica es que tenga doble halo. Entonces va a haber una sospecha alta de que se ha ingerido una pila de botón, ¿no? Y bueno, a veces hay otras pilas que son de mercurio, pero ya no se ve mucho eso y se tiene que hacer ya dosaje de otras sustancias en sangre, ¿no? Y luego hay que hacer siempre un control para ver si no ha habido daño, otras complicaciones posterior al tiempo de que haya estado ese objeto en el tubo digestivo, ¿no? Cuando son radiolúcidos, quiere decir que no se ven en la radiografía como esta pila y el niño está sintomático, no son objetos peligrosos, bueno, hay que observar nada más, ¿no? Pero ya si tienen algún síntoma y son radiolúcidos que no se han visto en la radiografía, bueno, entre la sospecha y las molestias que tiene el niño o el adolescente hay que hacer una endoscopía, ¿no?
Cuando son objetos romos, básicamente hay que observar también, ¿no? Si no hay síntomas, se observa y si hay síntomas, bueno, hay que valorar si en 24 horas en una radiografía se ve y que no ha pasado al estómago y sigue todavía en el esófago, bueno, habrá que hacer una extracción ya con endoscopía, ¿no? Básicamente acá es para observar y corroborar, ¿no? De que hay objetos, por ejemplo, los afilados y las pilas de botón tienen que ir a una endoscopía de emergencia, ¿no? El resto, si tienen síntomas o no, puede ser de emergencia o de urgencia, o sea, dentro de las primeras 24 horas en este caso. Y con respecto al bolo alimenticio también, ¿no? Hay que ver si es que tienen síntomas o no y va a ver si es que se tiene que hacer de manera dentro de las primeras 24 horas o se puede esperar un pasaje espontáneo, ¿no? Pero generalmente se sacan. Ya cuando están en estómago y duodeno, esta fotito es una imagen del intestino delgado y acá se ve, bueno, un cuerpo extraño, ¿no? Entonces hay que ver el diámetro, el tamaño y ver si es que hay que sacarlo o no. Si permanece en duodeno, como habíamos conversado, de todas maneras hay que dar el consentimiento para que el niño pueda entrar a endoscopía, ¿no? A veces hay un poco de temor por ser pequeño, de realizar este procedimiento, pero es importante si hay síntomas, de todas maneras hay que hacerlo. ¿No? Ya si están localizados, obviamente ya un poco más abajo, que ahora los voy a mostrar en una radiografía, ya hay que valorar si el niño tiene síntomas o no, ¿no? Si tiene síntomas y son puntiagudos, hay que sacarlos, incluso con cirugía en algunos casos. Si son magnéticos, si son unos o múltiples, hay que ver si necesita realmente cirugía o si ya están localizados en la zona final, que es la zona del colon, del intestino grueso, y no hay síntomas, hay que esperar nada más que el cuerpo extraño salga por sí solo. Básicamente acá es de manera general tener en cuenta siempre, es bastante importante los signos del ABC que llamamos nosotros, ¿no? Cómo está la vía aérea, cómo está el niño respirando, si está estable, si hay dificultad respiratoria o no. ¿No? Hay que estar siempre monitorizando, papitos en casa, cómo está el niño después de haber ingerido el cuerpo extraño. Si está estable, bueno, de todas maneras, siempre hay que acudir a emergencia. Se puede observar en el domicilio, se le dice después al papá, a la mamá que observen las deposiciones, la caquita, que esté al tanto de que el cuerpo extraño se haya eliminado, ¿no? Y si no, si ya tiene síntomas, bueno, pues tendremos que sacarle una radiografía, ¿no? En varias tomas para ver dónde es el cuerpo extraño. Si está en el esófago y hay síntomas, bueno, hay que ver si este cuerpo extraño es peligroso o no y hay que valorar si lo sacamos o no. Si es que ha pasado al estómago, ver si este tiene síntomas, si es un objeto peligroso o no y hay que retirarlo. Para conocimiento nada más, estas son las herramientas que se pueden utilizar para sacar los cuerpos extraños, ¿no? Generalmente son estas net, muchas veces se empuja el cuerpo extraño donde está localizado, si progresa hasta el estómago, se puede sacar de ahí, pero si no, vamos a tener que sacarlo con estas pinzas, de repente cuando son monedas podemos utilizar estas pinzas y lo sacamos. Cuando son un poquito más grandecitos, como ven acá, se puede atrapar el cuerpo extraño con esta net y se puede sacar, ¿no? También con estas asas se puede coger el cuerpo extraño cuando son un poquito más grandes, ¿no? Se pueden sacar con estos objetos, ¿no? Y siempre tener en cuenta de las complicaciones de tener un cuerpo extraño, ¿no? Si no actuamos a tiempo, puede haber esa comunicación que les mencioné entre un órgano y otro, que se llaman fístulas, ¿no? Localizadas en la zona de la tráquea con el esófago, puede haber incluso una perforación, un huequito en el esófago, puede haber que haya, que genere una disminución de la luz del esófago, eso se llama estenosis, después puede haber que el niño tenga una obstrucción intestinal, ¿no? Que no haga deposiciones, que esté muy hinchadito su barriguita, que haya también problemas en la parte pulmonar y todas estas complicaciones a la larga podrían llevarnos a, a la muerte, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta dónde está el cuerpo extraño y
recibir una atención médica oportuna, ¿no? Entonces, básicamente para mostrarles unas fotitos de algunos casos que hemos tenido, que he ido recolectando, bueno, en mi formación. Acá vemos un niño de 2 años que había ingerido, como se ve, un arete, ¿no? Estaba dándole de lactarla a la mamá, el niño empieza a jugar y se pasó el arete, ¿no? Cuando se entra endoscopía, que es básicamente como se ve la imagen aquí, esta es la piel del esófago que estábamos conversando, el cuerpo extraño está aquí, justo ocupando toda la luz y había que sacarlo, ¿no? Se logró retirar, no sé si ven bien, con una pinza, ¿no? Se coge de esta zona y se logró retirar. Lamentablemente el cuerpo extraño estuvo bastante tiempo ahí y bueno, y tuvo un pequeño daño, no sé si lo ven aquí, unas zonas un poco más rojas y después se tuvo que dar unos medicamentos para que esta zona cicatrizara, pero la niña felizmente estuvo en observación un par de horas, luego se le dio líquidos y luego se fue a casa tranquila, ¿no? Pero básicamente esta es la luz y la piel del esófago y entonces en cualquiera de este trayecto puede quedarse el cuerpo extraño. En este caso no progresó más, ¿no? Esta es otra imagen de una radiografía, ¿no? Que cuando viene un niño y esto es una moneda. Entonces, el tubo digestivo empieza desde acá, ¿no? Desde la boca y en esta zona es la parte superior del esófago, ¿no? Entonces, como vemos, es una moneda, no tiene doble halo y está ahí. Entonces, se pinta muy bien y se observa. En este caso hay que sacarlo, porque por el tamaño vemos que no va a pasar y progresar al resto, ¿no? Al resto del tubo digestivo, al estómago y duodeno, entonces hay que sacarlo. Este es otro caso de un niñito también de 2 años donde ingirió un arete, ahí está el arete una vez extraído y como les mencioné, a veces hay que hacer varias tomas de fotitos que son radiografías en varias incidencias, que es el nombre, ¿no? Lateral, frontal, para poder ver cuál es el compromiso que podría estar haciendo en otras zonas. Y este es, bueno, el arete que se extrajo. Estos son los imanes. Hay unos imanes, no sé si habrán visto estos que a veces venden en las calles que los tiran, son negros. Y bueno, en este caso fue un niñito un poquito más grandecito que había ingerido un imán, pero cuando ya vino con nosotros y el imán estaba en esta zona, ¿no? Ya había pasado el esófago, el estómago y ya estaba en el colon. Entonces ya aquí en este caso solamente era observar y salió de manera espontánea, ¿no? Este es otro caso, los aretes son bastante frecuentes. Este es otro casito donde también, ¿no? Se ve el arete ya está bastante, ya había progresado bastante y bueno, en este caso había que valorar si es que se retiró o no se retira, ¿no? Aquí llegar a esta zona del tubo digestivo es un poco difícil con el equipo, solamente se tuvo que observar, el niño estaba asintomático. Esta sí fue una moneda de 20 céntimos, estaba más o menos en el estómago, obviamente por la edad del niño y por el tamaño, se vio por conveniente retirarla porque no iba a pasar el píloro, como les había mencionado, que es la parte final del tubo digestivo, ¿no? Entonces tuvo que sacarse y ahí está la evidencia de los 20 céntimos. También miren estas bolitas que vienen en los floreros, a veces utilizamos, sé que se utilizan como adornos, estaba localizado también en una zona, eh, parte final del esófago y probablemente no iba a pasar hacia el estómago, ¿no? Entonces se tuvo que sacar y bueno, ahí está, se retiró sin ninguna complicación. Este es un pequeño de 2 años que viene con la historia de que el niño había estado jugando en su cama sacando los tornillos y se pasó un tornillo. En la incidencia frontal, ¿no? Se ve simplemente un punto, pero tuvimos que pedirle una otra fotito del lado lateral
y efectivamente vimos el tornillo, ¿no? Ya estaba en el intestino grueso, aquí se ve bastante acúmulo de heces y básicamente el niño venía saltando, corriendo, ya la mamita me parece que lo trajo dos días después que se había dado cuenta que no había el tornillo, que había faltado y bueno, se evidenció el tornillo, aquí se dio medidas generales y que venga control cuando tenga el tornillo, ¿no? Y se eliminó de manera espontánea. No se dan laxantes, no se dan medicamentos que aceleren el tránsito intestinal, salen solos. Y bueno, esta fotito la tomé de una compañera que extrajo, ¿no? Una llave del tubo digestivo con esta pinza y bueno, la retiró también. Era un niñito de 5 años, si mal no recuerdo, que comentó el caso y bueno, se retiró y ahí está la llave, ¿no? Entonces hay que ver el tamaño siempre y la localización y ver si va a pasar o no hacia el resto de las zonas del tubo digestivo. Y bueno, eso sería todo con respecto al tema. No sé si habrán alguna pregunta, alguna duda. Ay, Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rivadeneira. ¿Logra escucharme? sí, le escucho, le Ya, escucho. perfecto, doctorcita. Mientras los participantes van redactando sus preguntas en caso las tenga, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto? Claro, de tener en cuenta siempre que los objetos pequeños estén fuera del alcance de los niños. Si es que se le da a un niño algún objeto pequeño, hay que estar siempre observando, ¿no? Para evitar justamente que se los metan a la boca, ¿no? Ellos, por explorar nuevas texturas, nuevas formas, pueden de manera involuntaria, ¿no? Por jugar, meterlos a la boca y eso puede predisponer, pues, ¿no? A a ingerirlos. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Ver el tema de los juguetes, si es que son a pilas, que el seguro, que los tornillitos, que el seguro del juguete esté bien cerrado para que evitar de que se pueda soltar y que la pila pueda salir, ¿no? Si hay objetos que ya no se utilizan, a veces uno saca una pila de un control remoto, de un reloj y la deja por ahí en la mesa, después la boto, ¿no? Y el niño viene, explora y se lo mete a la boca, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, básicamente, siempre supervisión. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una consulta. Nos preguntan qué sucede en el caso de los niños que se comen crayolas, lápices, por qué se debe y qué es lo que como padres debemos hacer. Bueno, básicamente el niño, como ya hemos estado observando en las imágenes, puede ingerir cualquier cuerpo extraño, ¿no? Específicamente bueno, en las crayolas quizás hay algún sabor que el niño le llame la atención y por eso, o por el tema de las texturas. Básicamente, si no se la come entera y se la come por trozos, habría que observar y ver si hay algún síntoma digestivo, ¿no? Eh, Otras causas, ver si es que el niño de repente tiene algún problema psicológico, quizás que le esté generando esta, estas conductas, ¿no? De repente es un niño un poco nervioso, tiene algún temor y de repente estas conductas hacen que calmen esas, esa preocupación que ellos tienen, ¿no? Entonces ahí creo que mi consejo más que todo de repente sería ir con psicología, ver qué es lo que está pasando, quizás por ahí hay algún problema en casa, en el colegio, que le esté generando un poco de nerviosismo al niño, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta ¿es posible que el niño no Ujú. tenga síntomas aunque se haya tragado algo peligroso? Sí, es posible que el niño no tenga síntomas, pero ante la sospecha, siempre hay que acudir a emergencia. De todas maneras,
Si no tiene síntomas en las primeras horas, generalmente en las primeras 2 a 6 horas, si es algún objeto peligroso, puntiagudo o una pila de botón, de todas maneras con el transcurrir de las horas van a haber síntomas. De todas maneras. Entonces a veces el papá lo trae por un dolor abdominal o lo trae por dificultad respiratoria y resulta que cuando le toman la placa en la emergencia había un cuerpo extraño. Muchísimas Entonces, gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿cuándo se requiere de cirugía o endoscopía para retirar el objeto extraño? bueno, como mencioné, va a depender del tipo de cuerpo extraño, ¿no? Si son puntiagudos y están en una localización que compromete la parte de respiratoria, que el niño está con mucha salivación, tiene dolor abdominal, entonces hay que valorar y retirarlo por endoscopía, ¿no? Cuando ya es un objeto muy grande que no va a salir por endoscopía, ahí sí ya tiene que sacarse por cirugía o un cuerpo extraño que se espera que salga en un par de semanas y permanece ahí y no se puede sacar por endoscopía, también debería ser evaluado por cirugía, ¿no? Para su retiro. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas ¿es recomendable intentarlo hacer vomitar? No es recomendable porque no sabemos dónde está localizado. Entonces, de repente, al hacerlo vomitar, podemos generar mayor, de repente es un niño que no tiene síntomas, o el cuerpo extraño está localizado, está impactado en una zona. Entonces, al darle alimentos, el niño puede complicarse. Entonces, lo mejor es no darle nada y acudir a emergencia y este, tomar las medidas para ver cómo podemos localizar ese cuerpo extraño. Por radiografía, que es lo más recomendado, ¿no? No inducirlo al vómito, porque no sabemos las características, si fueron uno, si fue dos, si fue puntiagudos. Entonces, de repente, al generar el vómito, podemos generar que los movimientos intestinales se den y el cuerpo extraño de lo que estaba en una localización no peligrosa puede pasar a otra o puede impactarse, puede incrustarse de repente en alguna zona del esófago y generar esófago, estómago y puede generar pues mayores complicaciones, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y como última pregunta, ¿hay diferencia entre que un niño se trague una moneda versus una aguja o un clip? Claro, hay diferencia porque el cuerpo extraño, obviamente una aguja es un objeto puntiagudo y hay que sacarlo, ¿no? La moneda, como mencioné en la exposición, va a depender de la localización, ¿no? Entre los objetos que van a generar, digamos, menos daño, por así decirlo, entre comillas, van a ser los objetos redondos, ¿no? Porque los bordes, pues, no van a ser filudos, son circunscritos, pero si está localizado en una zona muy cercana a la parte respiratoria o que está generando una obstrucción, se va a volver peligrosa esa moneda, porque ya hay síntomas. Y la aguja, ya de todas maneras, por ser un objeto afilado, sí va a generar también de repente que haya alguna herida, que se incruste en una zona, puede generar inflamación. Entonces, los dos, según el contexto, podrían volverse peligrosos, ¿no? Los dos podrían ser peligrosos. Muchísimas gracias, doctora. Finalizamos con la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Muchísimas gracias. Felicitarla, doctora Rivadeneira.
Ha sido un honor contar con usted el día de hoy y esperamos tenerla con nosotros en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.